Procesol es una asociación civil que nace en el año 2013 enfocada al cuidado de los mexicanos más vulnerables por medio de programas únicos, campañas de salud y de asistencia social a muy bajo costo, promoviendo la mejora de nuestro entorno social, bienestar familiar y cultura de la salud preventiva. Ofrecemos una alternativa para el cuidado de la salud, otorgando a nuestros afiliados acceso a nuestra red médica privada con más de 15,000 proveedores a nivel nacional y así acercar atención médica de calidad y calidez a las familias oaxaqueñas. Procesol, cuidamos a quien más quieres. Hola, hola, ¿qué tal amigos? Muy buena noche. Muchas gracias por seguir siempre estas emisiones de su programa Procesol Informa. Como saben, siempre llevándole para ustedes un tema importante en el área de salud con enfoque preventivo. Si hacemos prevención, más ahorita que se está elevando el repunte de COVID, el área preventiva es importante, al igual la curativa, pero si hacemos un esfuerzo de todos, vamos a tener mejores resultados. El día de hoy, como siempre, una experta en el área, la doctora Jenny Gijón, ginecóloga obstetra, presidenta del Colegio Oaxaqueño de esta área, nos va a dar una información importante cuándo asistir al área ginecológica. Doctora, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, doctor Michel, un gusto estar nuevamente con usted y bueno, qué buena oportunidad para poder compartir con las mujeres principalmente y también hasta con sus familiares, con sus esposos y con las personas que conviven con ellas. ¿En qué consiste la prevención o cuándo ir a una consulta ginecológica? Es muy importante decirle, por ejemplo, a alguna mujer, muchas mujeres, por ejemplo, posponen el ir al ginecólogo hasta que están embarazadas. La gran mayoría, todas van a llegar, con el ginecólogo cuando sospechan un embarazo. Pero lo ideal es ir antes a una consulta prenatal, se llama, ¿para qué? Para hacer una valoración previa de qué condiciones tiene esa mujer. Y realmente la mujer solamente debe de ir al ginecólogo cuando tiene vida sexual activa. No, pues realmente puede ir una mujer aunque nunca haya tenido vida sexual, sí, aunque nunca haya tenido hijos, sí, o también se puede hacer consulta de valoración a las niñas. Ok, ¿en qué consiste este tipo de consulta? Sí, para las niñas principalmente. Bueno. Idealmente a veces me preguntan las mamás, tengo mi niña, ¿en qué momento es adecuado llevarlas? Bueno, a lo mejor a los 8 años, si no ha tenido ninguna situación, por ejemplo, flujo vaginal, infecciones de vías urinarias, podemos, aunque no tenga ningún dato, podemos llevarlas. O si tuvo algún dato anormal, por ejemplo, es una niña que se queja de mucho dolor o que probablemente tiene o refiere infecciones vaginales, frecuentes, pues también hay que llevarla. Principalmente las infecciones vaginales en las niñas también se debe mucho a su estado hormonal que presentan. La niña y la paciente en menopausia, la cantidad de estrógenos que ellas tienen es menor, ¿sí? Por eso la niña no ha menstruado y por eso la menopáusica ya no debe de menstruar. Doctora, ahí lo que acaba de mencionar, yo tengo una nena de 6 años, ¿no? Hablar de que si la asistencia al área ginecológica, su chequeo va a ser hasta que tenga vida sexual activa o hasta que esté embarazada, hay muchos datos que por ahí hemos estado tocando, ovario poliquístico, alguna malformación, endometriosis. Hablar de 8 años, es cierto que el pediatra es el que en ese momento está en contacto con nuestros hijos, en este caso hijas, pero creo que sería bueno un monitoreo de parte de ustedes, ¿no? Por ahí un ultrasonido pélvico para ver en qué condiciones viene creciendo este órgano, todo este aparato reproductor en una mujer, que a la larga los índices de cáncer que hay ahorita, creo que desde este punto que usted lo comenta, pudiera hacerse algo. No sé, esa es una pregunta. Sí, de hecho, por ejemplo, la patología ovárica, ¿sí? En las niñas, aunque no es tan frecuente,
Si la identificamos a tiempo, si por ejemplo podemos observar que a lo mejor el ovario en una niña que aún no ha menstruado es un ovario grande, podemos empezar y dependiendo de las características que tenga ese ovario, podemos determinar si tiene algún problema. Y es muy raro, yo al menos recuerdo 2 pacientes, nenas, recién nacidas, que durante el ultrasonido obstétrico que se le realizaba a la mamá, se detectó que tenían quistes ováricos las niñas, ¿sí? Entonces, aquí la ventaja con ellas fue identificar que tenían quistes ováricos desde el vientre materno, para que al momento de nacer se refirieran, con el cirujano pediatra, ¿sí? Recordemos que idealmente la mujer debe de tener un manejo multidisciplinario. ¿Qué significa? Como comentábamos, ¿no? Va al pediatra, ¿sí? Pero también, podemos manejarlo una consulta a lo mejor de un chequeo general con el ginecólogo o la ginecóloga pero habitualmente para las niñas la gran mayoría prefiere, una mujer, ¿no? ¿Por qué? Porque pues ese impacto de que la van a revisar, o sea, de que va a ser explorada la niña, pues también para ellas es un poco complicado, ¿no? Si simplemente a veces ir al pediatra que las revise, que si tiene una gripa, que si tiene diarrea, es complicado para las niñas, pues también a lo mejor otro tipo de exploración puede ser diferente para ellas. Pero yo he visto que las niñas, cuando van a la consulta ginecológica, la verdad, son unas niñas que tienen mucha confianza. Yo creo que la generación de ahora tiene una confianza completamente diferente, ¿sí? ¿Por qué? Porque están informadas, o sea, previamente, a lo mejor la mamá ya le dijo, mira, vamos a ir con la ginecóloga, te va a revisar, vamos a ver por qué tienes esto, por qué te está pasando esto. Y también yo creo que es una buena oportunidad para explicarles sobre cuando empiece la menarca o cuando empiece el ciclo menstrual, para aquellas, porque muchas tienen esa incertidumbre de decir, ¿y qué me va a pasar? ¿Qué voy a sentir? ¿Qué es eso? Pues, y podemos orientarlas en ese aspecto de su primer ciclo menstrual y qué esperar, y decirles, bueno, o sea, no te espantes, y explicarles también a la mamá cómo puede venir el ciclo menstrual, en qué momento decir esto ya no es normal, ¿sí? Para que también tanto la niña como la mamá estén preparadas para el primer ciclo menstrual. Sí, acabo de comentar algo muy importante, la mamá. En mi caso, con mi esposa, con mi hija, en otros temas le comento, yo puedo decirle a mi hijo, como hombre, ¿qué siento? Incluso esa vibra que se siente cuando está besando uno a la chica, ¿no? en estas reacciones. Sí. Pero en el caso de las mujeres, le digo, yo puedo decirle qué hace un hombre al estar con una mujer. Pero ¿qué siente la mujer? Sus mismas reacciones, sus mismas cuestiones hormonales, ¿qué es lo que siente? No lo sé. Pero muchas de las veces también ese tabú que hay en casa como para platicar de esta área con las hijas, los papás a veces no se meten y a veces las mamás que no tienen la información tampoco lo platican con las hijas, ¿no? Hablar de la etapa, el inicio de actividad sexual es un tabú. A veces para los papás la hija todavía no sabe nada, pero la hija ya sabe mucho, ¿no? Con lo mismo que ahorita que en redes sociales toda la información que se presenta, pues los hijos están más informados. La era que tenemos a eso nos lleva, y qué mejor que de palabras, de voz de un experto, se le brinde la información a los papás, a la mamá. Es cierto, hay ginecóloga y hay ginecólogo, y también por ese mismo tabú que la revise un hombre a una mujer, a veces como que se asustan, ¿no? Más cuando van a las comunidades que es doctor, por eso se alejan. Pero el tener una información adecuada nos va a llevar a que la mamá pase con la hija, se explore simplemente desde un tema de un chequeo, ver que todo esté en orden, y eso nos va a ayudar a que esta jovencita, como usted comentaba, es multifactorial o de diferentes áreas los que la va a atender. La nutrición es importante para toda esta formación en el tema de una chica, al llegar a la menarca. Sí, porque podemos identificar problemas desde la infancia. Por ejemplo, si tenemos una niña a lo mejor con sobrepeso o obesidad, pues también podemos informarle a la mamá y a la niña, ¿no? O sea, a lo mejor tus características sexuales van a ser un poquito antes por el sobrepeso o la obesidad, porque el tejido adiposo o la grasita que tenemos de más, pues también influye en qué momento va a aparecer el ciclo menstrual. Ahora, habitualmente cuando llega la niña al consultorio con su mamá para su valoración, pues le explicamos, ¿no? Mira, vamos a hacerte un ultrasonido pélvico, vamos a ver qué hay en tu pancita, ¿sí?
a veces sí es necesario, ¿cómo se llama?, valorar la vulva, ¿ok? ¿Por qué? Recordemos que hay pacientes que tienen, por ejemplo, defectos en la vulva, o sea, himen imperforados, y al momento de que a lo mejor pueda tener su primer ciclo menstrual, no va a permitir la salida de la sangre, ¿sí?, del útero por la vagina hacia el exterior, y entonces ahí puede empezar a tener algo que se llama un hematometra, ¿sí?, o una colección de sangre. Es poco frecuente, pero sí es parte de la valoración. Ahora, todo esto, pues aquí es siempre con la confianza de decirles, yo creo que aquí nos ayuda también mucho la mamá, porque si la mamá de entrada, ¿cómo se llama?, es difícil, o hasta ella misma considera un poco penosa la exploración, pues no nos va a apoyar también mucho, ¿cómo se llama?, con la niña, ¿no? O sea, de que la niña se sienta con la confianza de que está en una exploración. Habitualmente también pues se revisan los senos para ver el crecimiento mamario, ¿sí?, y poder identificar a lo mejor si hay alguna alteración. También es muy poco probable que haya problemas mamarios en niñas menores de 10 años, sí, pero también aquí la importancia es poder identificar algo anormal, realmente es para eso. Ahora, si ya la niña empezó con su ciclo menstrual, bueno, entonces empezamos también, podemos volver es otra oportunidad de poder informarle a la niña qué esperar, qué tener, o sea, no es lo mismo, por ejemplo, la que tiene cólicos y a lo mejor con un té se le quita la molestia, a la paciente que tiene cólicos durante el ciclo menstrual y tiene que ir, o sea, todas las veces que tiene ciclo menstrual tiene que estar con medicamentos inyectados o sublinguales, ¿sí?, porque tiene tanto dolor. Entonces también, hay un límite en todo, o sea, lo que es tolerable y lo que ya empieza a ser muy intenso. Entonces, por eso también, pues cuando ya empiezan el ciclo menstrual, pues es conveniente volver a valorarlas. Es más, si la valoré antes, pues ya cuando tienen el ciclo menstrual, pues las vuelvo a valorar y ya después las sigo evolucionando. Y aquí es muy bonito porque a mí me ha tocado pacientes que las vi niñas, las vi cuando estaban menstruando y ahora ya las veo cuando iniciaron vida sexual. Y entonces, ¿cómo se llama?, el cambio en eso y la confianza que ellas tienen cuando van a la consulta, pues realmente me ayuda mucho para aportarles a ellas a las necesidades que van presentando. Y al final de cuentas es hablar de algo natural, es algo que en general de las mujeres, de la misma manera la anatomía fémina y masculino, todos lo tienen. Y hablar de eso, pues todos llevan, el ciclo de la vida es eso, ¿no? Crecer, llegar al tema de reproducirse, lógico, la muerte. Y en el tema de reproducirse, pues la actividad sexual es importante para poder llegar a este punto, y qué mejor que checar un órgano que es parte importante en la procreación, ¿no? Ese es el espacio por donde nosotros llegamos aquí a la vida, ¿no? Y la humanidad se sigue reproduciendo. Doctora, vamos a ir a un corte, en un momento regresamos. Amigos, el tema es importante, a todas las chiquillas hay que asistir a un tema preventivo de salud con la ginecóloga, que mejor con la doctora. Vamos a un corte, amigos, y en un momento regresamos. MBM Noticias somos todos.
Noticias, somos todos. Pues amigos, muchas gracias por seguir con nosotros a través de este su programa Profesor Informa, que nos vemos por todas las redes de MBM Noticias, por YouTube, por Facebook, por Instagram. Muchas gracias. Este es un esfuerzo para ustedes de llevar un tema informativo en áreas de salud. La prevención siempre va a ser mucho mejor. Tenemos expertos aquí platicando con nosotros que en cualquier tema de enfermedad nos van a poder ayudar. Pero qué mejor, doctora, que lo que estamos hablando es a que usted me atienda a una paciente enferma con complicaciones, con un sangrado que no se detiene. Tiene usted la formación, pero créanme, para todos ustedes es un problema familiar, en el tema de salud, preocupación de la familia y en el tema económico. Porque muchas de las veces aún se les brinda el apoyo, los gastos, los medicamentos, el recuperarse después, o sea, todo ese tema psicológico que se presenta, pues no es lo que uno espera. Qué mejor que, como lo comentábamos igual en el corte, desde niñas empezar una cultura preventiva de salud en todas las áreas. Ese es el objetivo de Profesor Informa, generar una cultura entre un trabajo en conjunto del experto y la población. ¿Cómo ve, doctora? Así es. Eso es algo muy importante lo que comenta, o sea, sobre la información. Pienso que las redes sociales tienen muchos beneficios, pero también desinforman a veces mucho a las personas. O sea, nunca será lo mismo lo que yo busque en internet que lo que yo encuentre cuando exploro una paciente, definitivamente. Ahora, hay veces que algunas pacientes dicen, no, es que a lo mejor se me retrasó el ciclo menstrual y empiezan a buscar en internet y ya de repente, ¿cómo se llama? A lo mejor eso sí me ayuda porque encuentran tantas cosas desde que tienen un tumor y a lo mejor otra cosa muy mala y eso me ayuda para que vayan a la consulta, ¿sí? Para que sean valoradas. Ahora, cuando la niña empieza su ciclo menstrual también hay que informarle a la paciente, a la mamá, ¿no? O sea, a lo mejor los primeros ciclos menstruales no son tan regulares, no son tan ¿cómo se llama? Cada mes, ¿sí? También enseñarles, es bueno también enseñarles cómo deben de contar su ciclo menstrual, sí, a partir de cuándo ya puedo decir que es un ciclo, el día que empieza y un día antes del día que termina, sí, cuándo decir que el sangrado es normal. Cuando el sangrado es abundante, pues hay que buscar muchas causas, o sea, no nada más decir, bueno, es que como así sangrábamos todas cuando empezamos el ciclo menstrual, entonces es normal. No, o sea, esto es mucho más complejo que eso, es hasta valorar hasta alteraciones hematológicas, pues a lo mejor la evidencia, ¿cómo se llama? O el problema durante el ciclo menstrual se hace de problemas de coagulación, se hace más evidente durante la menstruación, entonces todo eso, ¿no? Entonces volvemos otra vez al apoyo multidisciplinario, porque si yo encuentro una paciente que tiene sangrados abundantes y a lo mejor pido los exámenes para valorar si tiene un problema hematológico, entonces también me tengo que apoyar con el hematólogo para que el hematólogo, sí, identifiquemos el problema y le digamos también el pronóstico a la paciente. ¿Por qué? Porque si la paciente tiene trastornos de la coagulación, hay que decirle, ¿sabes qué? Cuando tú te embaraces tienes este riesgo de sangrado, ¿no? Entonces es lo importante. Ahora, recordemos que en México, en promedio, la vida sexual activa en las niñas está entre los 14 años. ¿Sí? Un gran porcentaje de niñas de 14 años ya iniciaron vida sexual. Y aquí es muy importante que estén informadas sobre planificación familiar. Y las estadísticas nos dicen, ¿sí? La gran mayoría de las que iniciaron vida sexual no utilizaron un método anticonceptivo en la primera relación sexual. Y hay embarazo también. Sí, y hay embarazos, pues, y eso es lo que queremos evitar, porque también en América Latina, pues tenemos una tasa muy alta de embarazos en adolescentes. Y el embarazo en adolescente, pues, implica muchas situaciones, o sea, a veces abandono de las niñas de la escuela, sí, que a lo mejor en 2 años vuelvan a tener otro bebé. O sea, muchas situaciones desfavorables, sí, para la mujer. Claro, aquí importa mucho el apoyo familiar y todo eso, pero esas son situaciones sociales, sí, que pueden limitar a veces el desarrollo de las mismas inquietudes de la niña, ¿no?
Sí, de la niña, porque pues Sí, 14 todavía es niña, años, así o es. sea, es una niña. Y ahí, doctora, creo que también cabe mencionar y es sumarle que en esa etapa de niña, que la misma desatención o desinformación que como papás tenemos al cuidado de nuestros hijos, eso nos lleva a tener este resultado. Comentó algo muy importante, hoy estamos en la generación que todo se busca en internet, el doctor Google, ¿no? O sea, cualquier síntoma que se tiene va directo hacia una búsqueda en internet y de ahí se toma la respuesta. Incluso los mismos papás a veces quedamos a un lado porque los hijos saben más que encontrar las cosas en estos medios. El objetivo de tener esta dinámica con ustedes como especialistas a través de las redes, porque nos valemos también de redes sociales, es invitar, es informar a la población para que no se tengan estas cuestiones tan drásticas de salud. Una niña que está menstruando y sus menstruaciones son de alguna manera un mes sí, 3 no, a veces tienen la tranquilidad para no pasar esta etapa, pues no pasa nada, ¿no? Pero ahí las mamás, los papás deben de estar al tanto de los hijos, porque es cierto que en la etapa de inicio de menstruación, de alguna manera estabilizarse, sí existe desorden, pero siempre de la mano de un especialista por cualquier otra situación que se pueda presentar. Comentaba usted la obesidad, se suma la desnutrición, que cuando en esta etapa de inicio de cambios secundarios, pues es importante que el niño esté bien, la niña esté bien nutrida para todos estos cambios que se presentan. Sí, también para la cuestión reproductiva, porque todos los antecedentes que tenga la niña, bueno, pues van a servir para su cuestión reproductiva cuando ella busque tener un embarazo. Por ejemplo, si trae un problema de desnutrición desde la infancia, pues entonces muy probablemente sus embarazos tendrán las complicaciones propias de una desnutrición. Sí, ahora, una cosa, ¿cómo se llama? Una cosa es desnutrición y otra cosa, porque luego a veces tenemos todavía, o en algunos lugares tienen la idea de que si está gordito está bien nutrido. Así es. Entonces, ese es un problema, ¿no? O sea, realmente, y si está flaquito es porque está desnutrido. Entonces, no va, esa situación no es así, ¿sí? Entonces, por eso es importante. Ahora, ¿por qué sí influye esto? Porque, por ejemplo, se ha visto que también las pacientes que tienen problemas de sobrepeso u obesidad, cuando buscan tener un embarazo, pues probablemente su fertilidad esté disminuida, porque también pueden tener algo que se llama resistencia a la insulina, porque también tendrán mayor riesgo, al tener mayor tejido adiposo, pues también tendrán mayor riesgo de tener diabetes gestacional, de tener preeclampsia, o sea, de tener complicaciones que solamente se pueden presentar durante el embarazo. Entonces, o también a lo mejor me ha tocado ver, por ejemplo, adolescentes de 17, de 18 años, pues ya hipertensas, ¿no? Entonces, o sea, tomando en cuenta eso, o sea, ¿qué calidad de embarazo también pudiera tener la paciente? Ahora, por eso es importante el chequeo. Y también cuando una paciente va a chequeo, pues hay que informarle qué es lo que hacemos, ¿ok? Normalmente nosotros podemos hacer, para valorar útero, ovario y endometrio también, ¿sí? El útero o matriz, que es lo mismo, y los ovarios y el endometrio, pues podemos utilizar un ultrasonido pélvico, que es el que, como comúnmente lo dicen, es el que se hace por arriba, y el endovaginal. Ahora, el endovaginal solamente lo dejamos para la paciente que es sexualmente activa, ¿sí? O también lo podemos hacer, se puede hacer en pacientes que no han tenido vida sexual activa. Híjole, ahí se tiene que valorar muy minuciosamente para ver que sí y previo consentimiento de la paciente. Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es lo mismo, ¿cómo se llama? Hacer un ultrasonido pélvico en una paciente que pesa 50 kilos, en una paciente que pesa 100, ¿sí? ¿Por qué? Porque el peso de la paciente también disminuye la calidad toda la capa de grasa que se presenta. Toda la capa de tejido adiposo disminuye lo que yo estoy buscando, ¿sí? Ahora, el pélvico normalmente lo dejamos, por ejemplo, para las niñas o para las pacientes que no han tenido relaciones. También hay veces que me preguntan, ¿todas las mujeres se les tiene que hacer Papá Nicolau? ¿Sí? Les digo, no. O sea, solamente las que no han tenido vida sexual o nunca tuvieron relaciones, ellas no, ¿sí? Porque ¿qué es lo que buscamos con el Papá Nicolau? Es determinar si hay células anormales por virus de papiloma humano, ¿sí? O sea, eso es lo que buscamos. Y no lo va a tener quien no haya tenido nunca contacto sexual. Ahora, es muy diferente cuando las pacientes son del mismo sexo. El riesgo relativo de tener, un problema de cervix, ¿sí?
también es muy bajo y también se le tiene que explicar a la paciente. Entonces, por eso es que hay situaciones muy especiales en donde, aunque haya tenido vida sexual activa, sí se le tiene que explicar a la paciente si es candidata o no a realizar un Papá Nicolau. Ahora, lo que sí, todas las mujeres, ¿sí? Y ¿cómo se llama? La valoración, ahora, eso es en cuanto a la valoración de útero, ovarios y endometrio. Ahora, si la paciente ha tenido vida sexual activa, revisamos, ¿cómo se llama? Revisamos cervix, vagina, cuando tomamos Papá Nicolau, y la vulva también, la región perianal o la región donde está el ano, para ver que no tenga lesiones, no tenga granitos, no tenga pigmentaciones, o sea, muchas cosas podemos valorar ahí. Y también hacemos la valoración de la mama. Habitualmente yo sí siempre hago la valoración de la mama. La mama, ¿cómo se llama? A pesar de que no tengan dolor, siempre es bueno valorarla. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a veces con niñas que tienen ciclos menstruales irregulares, ¿sí? A lo mejor podemos detectar que a lo mejor tiene secreción como si fuera leche, ¿no? Entonces, ahí me está hablando de que tiene un problema de prolactina y entonces por eso puede tener la ausencia de los ciclos menstruales, y ahí es donde empezamos a hacer todo el análisis del problema que puede tener la niña. Entonces mandamos niveles de prolactina, mandamos niveles de hormona tiroidea, ¿sí? O sea, realmente el valorar que una mujer tiene ciclos menstruales irregulares, ¿sí? No nada más consiste en ver útero y ovarios, o sea, hay que hacer otros exámenes para poder determinar esto. Y ahora, ¿en qué momento o algunas veces me dicen, qué condiciones debo de llevar para hacer el Papá Nicolau? Idealmente el Papá Nicolau, la toma del Papá Nicolau ideal sería a lo mejor hacerla a mitad del ciclo menstrual, que no tenga relaciones, ¿sí? Pero miren, les digo, si yo me pusiera a buscar todas esas condiciones ideales en las pacientes, pues realmente tendría yo muy pocas muestras y muy pocas detecciones de algún problema, ¿cómo se llama? En cervix. Entonces les digo, miren, nada más que no vengan menstruando, ¿sí? ¿Por qué? Porque las células o el sangrado, al momento de la toma de la muestra, puede ser que oculten las células anormales, y por eso es de que no la puede ver el patólogo durante la lectura de la muestra. Entonces, lo único que sí, ahora, también me dicen, es que estoy sangrando, ¿sí? ¿Me puede revisar? Le digo, mire, si su problema es el sangrado, ¿sí? Si está sangrando muchísimo, véngase, porque, o sea, no es normal, ¿sí? No importa que esté sangrando, ¿sí? Y ahora, se los comento también porque luego a veces les digo, no, es que tengo que hacer un ultrasonido endovaginal, pero es que estoy sangrando, no hay problema, o sea, su problema de usted es el sangrado y vamos a averiguar por qué tiene ese problema. Y también tengo que revisar el cuello o el cervix, ¿sí? Y colocar un espejo vaginal o el pato que le dicen, ¿sí? Sí, también lo tengo que colocar. ¿Por qué? Porque tengo que ver de dónde viene ese sangrado. Probablemente no es de útero, probablemente es de cervix o probablemente es de vagina. Entonces, el hecho de que una paciente tenga sangrado no significa o no impide que se pueda hacer una valoración ginecológica. Ahora, cuando decimos, bueno, entonces, ahora vámonos a mama. ¿Qué vamos a hacer en mama? Bueno, en mama volvemos a revisar. Si tenemos la posibilidad en el consultorio de tener un ultrasonido para hacer ultrasonido de mama, empezamos a hacer un rastreo, ¿sí? Y en las pacientes jóvenes, la patología mamaria en jóvenes, pues también no es tan frecuente, pero sí te podemos encontrar nódulos, pequeños quistes, ¿sí? Y bueno, pues determinar, dependiendo de las características que tenga el nódulo o la bolita, que muchas veces no se tocan. Hay veces que les digo, miren, este es un hallazgo, ¿sí? Lo que hacemos es vigilamos y dependiendo de las características ultrasonográficas decimos, bueno, tiene características benignas. Si vemos características anormales, sólido, o sea, ciertas condiciones que nos da el ultrasonido, entonces ya decimos, no, entonces esta ya no es para vigilancia, esta es para biopsia, sí, claro. ¿Sí? ¿Y qué es una biopsia? O sea, porque nosotros en todo nuestro organismo podemos tomar biopsias. Puedo yo tomar la biopsia de la ceja, puedo yo tomar la biopsia de la oreja, o sea, cuando veo algo anormal puedo tomar una biopsia. ¿Y qué es una biopsia? Es tomar un pequeño fragmento del tejido que yo tengo una sospecha de que está anormal y mandarlo a analizar con el patólogo. Y lo mismo pasa en la mama. Ahora, lo que sí, idealmente todas las pacientes de, mayores de 40 años, ¿sí? Deben de tener, una mastografía. Debe de ser complementario, ¿ok? ¿Por qué?
Porque el tejido mamario en este periodo de la transición a la menopausia pasa por varios cambios muy importantes. Entonces hay veces que el tejido, nosotros le llamamos denso. Entonces un tejido denso es un tejido que en mastografía se ve demasiado blanco. Entonces les digo, miren, los problemas de mama son blancos. Y si yo le agrego al que mi tejido de por sí es blanco, o sea, mi riesgo de que a lo mejor no se vea algo es mayor. Entonces, por eso es que las mastografías idealmente se tienen que hacer cada año, ¿sí? Dependiendo de las características del tejido mamario y acompañados a veces de un ultrasonido. O sea, eso es lo ideal, porque eso me va a dar el diagnóstico. Recordemos que por sí sola la mastografía no es 100% específica, ¿sí? Sí me ayuda, sí puedo diagnosticar, pero no al 100%. Entonces, un porcentaje bajo de pacientes se va a quedar fuera de diagnóstico, pero si yo la voy vigilando de forma regular, puede ser que el tejido mamario cambie en el siguiente año, ¿sí? O tenga una textura diferente y ahí me permita observar. Recordemos que los nódulos en la mama o las bolitas en la mama no siempre las voy a palpar. ¿Y de qué depende esto? Pues de la cantidad de tejido mamario. Si una paciente tiene un tejido mamario abundante, pues difícilmente voy a palpar un nódulo, ¿sí?, en la mama, pues cuando tienen senos muy grandes. Ahí lo importante, doctora, que también el tiempo aquí en televisión es muy corto, lo importante es que se acerquen al especialista, van a checar lo normal y todo lo que salga de eso normal, pues va a llevar a que ustedes, con ayuda ya sea de la mastografía, mandar al laboratorio con el patólogo o cualquier medio que nos ayude a determinar una enfermedad, pues va a llegar en beneficio de la persona. Doctora, ¿dónde la podemos encontrar? Bueno, yo estoy en la calle de Tinoco y Palacios, 311, y bueno, pues ahí yo doy también consultas con previa cita, porque pues ahorita por la situación de pandemia, pues tenemos que... ¿Su número de teléfono? 951-214-7443. Bueno, doctora, le agradezco mucho que esté aquí con nosotros. Vamos a trabajar por ahí un proyecto que estamos platicando enfocado a las niñas. A todos ustedes siempre estén presentes de Profesor Informa. El objetivo es que generemos una cultura preventiva de salud. El trabajo en conjunto con especialistas nos va a brindar esto. Doctora, muchas gracias. Amigos, nos vemos en la siguiente emisión. Se despide de ustedes su amigo Michel Peralta. Nos vemos. Hasta pronto.